El gusto de las 12. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta aquí en El Gusto de las 12. Está Jessy Pérez con nosotros detrás el telón podcast. Bienvenida. Gracias, feliz de estar con ustedes por aquí. Nuevamente, gracias por estar aquí. Qué bueno y sobre todo recibirte con este proyecto detrás el telón podcast, que es sumamente interesante. Háblanos un poco de eso para que nuestra audiencia, bueno, pues pueda entrar en contexto. Feliz, porque este es un proyecto que va dirigido principalmente a jóvenes, a mi generación. Es un podcast por el que desfilan figuras de alto nivel, figuras exitosas. ¿Y por qué está dirigido a Carraquillo jóvenes? también hay que invitarlo. Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, no todas pueden ser de que alto nivel y cosas. No, pero por favor, es una eminencia. Ese carrasco. Ese carrasco. Pero básicamente es un podcast que quiere empoderar e inspirar a los jóvenes a partir de esas historias de éxito, de esas personalidades de diferentes ámbitos sociales, económico, sector privado, deporte, arte, medios de comunicación. En fin, lo que queremos es que esas personalidades que nosotros vemos quizás a veces inalcanzables, los jóvenes que entendemos que por ciertas circunstancias en ocasiones se nos cierran las puertas o que no tenemos el contacto o el padrino para poder llegar y lograr esas metas que nos trazamos, pues que veamos un poquito más desnudas, ver el tras el telón de esas personalidades para que se sepa que ellos también tuvieron que hacer la filita, porque a veces vemos a la gente que está súper posicionada y que está súper bien, pero hay una historia detrás, claro, hay un camino recorrido detrás. Entonces eso es lo que queremos, mostrar todas esas adversidades que han pasado estas personalidades para poder llegar donde están y para ser hoy ejemplo e inspiración, y que se constituyan entonces en esa motivación para que nosotros vayamos tras ese objetivo sin limitarnos. Fíjate algo, que nadie critica el patrón. No. Nadie lo critica. O sea, ¿Cómo así? Nadie critica en la forma como tú te desarrollaste o creciste. Simplemente te critican o señalan dependiendo dónde estás. Mira, Cardi B la critican muchísimo porque ella era stripper. Claro. Y a la insuperable también. Bueno, hablando del patrón. Eres triple. Pero, a Meghan Merkel también. Pero, exacto, pero yo entiendo lo que quiere decir Jessy, que simplemente es conocer un poquito el antes de esas personas que ahora están en una posición, en un nivel que son exitosos y que es inspiración para muchos. Pero tú mencionaste algo, conocer las adversidades. Yo creo que no siempre tiene que ser una historia triste detrás de una persona exitosa. Hay mucha gente que viene de abajo y que han pasado muchas cosas. Sí, pero hay momentos difíciles, o sea, sí, hombre, todo para tú lograrlo. Hay mucha gente que también lo que ha hecho, que ha estudiado, que se ha fajado, que se ha, qué sé yo, capacitado, exactamente, y que finalmente también tienen éxito. Porque pasa que a mí también me pique eso, que mucha gente quiere siempre tener una historia triste. Pero cuando yo digo adversidades, no me refiero enteramente a lo negativo. No, claro. Es todo el camino que tú tienes que recorrer para tú llegar a donde tú estás hoy. Claro, o sea, para tú estar sentada aquí en este programa hoy, tú tuviste que empezar, tú por tuviste que formarte, tú tuviste que pedir oportunidades. Aquí fue que la formamos, que se cerraron. Pero que básicamente eso, para que la gente sepa que no necesariamente tiene que ser cosas negativas, sino es todo el proceso que una persona tiene que conlleva realmente poder lograr sus sueños. Sí, pero es un común denominador en esas historias de éxito, porque yo creo que el éxito siempre va ligado al sacrificio y esfuerzo, no necesariamente de tú tenías que coger carro público para llegar a la universidad o en mi casa. Muchas veces sí, también. No, lo que te digo, para que no, yo era limpia voz. Para que veas dónde, exacto, para que veas dónde uno llega, a que no necesariamente tiene que ser lo peor, yo fui el más pobre, no, porque incluso esa película después del éxito no se la compramos a nadie. Pero sí, mira, yo hoy en día soy un gran banquero y yo me quemé 2 veces en matemáticas, o yo me quemé 2 veces en contabilidad. Mira el caso de nuestra primera entrevistada, María Cela Álvarez, que tuve el honor de entrevistar para el proyecto. María Cela Álvarez es una persona de una clase social, digamos, estable. No tuvo que pasar cierto tipo de adversidades, pero tuvo que empezar de cero en varias ocasiones. Claro. Se fue fuera, a vivir fuera del país, retornar, empezar de cero 2 veces, madre soltera, con 4 hijos, y muchas personas la vemos como la figura estable, la Miss Mundo, pero tiene una historia detrás. Sí, pero también pasó, aunque haya nacido de una familia acomodada,
también tuvo que haber pasado su crisis económica. Por ejemplo, en un momento en su casa faltó cachú para un sándwich. Y eso es un caos. Ay, Dios mío. Carraquillo. Claro, loco. No. Ponte a pensar, el niño quiere un sándwich y solamente... Yo no creo que. Bueno, Son cosas, son adversidades. No, Caraquillo, yo te lo digo porque, por ejemplo, yo nací en una familia donde realmente teníamos todo prácticamente. Mi mamá con un negocio próspero, mi papá estaba pegado en el medio y todo, pero vienen tiempos difíciles económicamente. Claro. Casi todo el mundo tiene sus altas y sus bajas. Todo el mundo. Y también no tiene que ver, en algunos casos no tiene que ver el ámbito económico, porque hay gente que no le va mal en el ámbito económico, pero entonces cuando están tratando de montar un proyecto les pasa algo en específico que Y no le los va deja mal, avanzar. y van por cierto proyecto. Claro. También. Cuando a Daniel la sacamos de los Prados, por ejemplo. Sí. Una cosa que... Que la mudamos para... y mira dónde la trajimos otra vez. O que simplemente la familia no cree en ti. Claro. Nacen de Sí, se familias de presentan. médicos, de todo esto. Entonces, yo quiero ser cantante. Ah, pero estás loca. Pero es una loquita. Esa muchacha Sí, no te tiene- apoyan. Y también tocando puertas se cierran. Mira, Ajá. nosotros entrevistamos a José La Luz también, que será nuestra segunda entrevista. Y José La Luz empezó haciendo pasantías en la política. Pero no cualquier Entonces, pasantía. entonces, ¿Y de No, dónde él. te surge este tema para el podcast? Porque ahora que hay tantos podcasts, en verdad, en el medio, este me parece muy interesante por la historia que le lleva a las personas. ¿Por qué no otra cosa? Farándula, belleza, no sé. Está un poquito arraigado a mi historia personal. Me ha tocado tocar muchas puertas y transitar un camino para lograr lo poco que he logrado hasta el momento. Y en mí veo también a esos jóvenes que, como les decía al principio, entienden en muchas ocasiones que por no tener un padrino no se les va a dar la oportunidad. Pero tú dices Entonces, poco, pero tú has estado en un programa muy bueno de televisión y radio. Pero ha guayado su yuca. pero me ha tocado guayar la yuca. Entonces, a veces vemos a esas personas y entendemos que fue fácil y que no tenemos que poner esfuerzo de más para lograrlo, tú sabes. Entonces, de ahí sale. Ok. Y sale también como una manera de aportar a mi generación. Siempre he sentido ese compromiso de más allá de trabajar para beneficios particulares, ver un poquito ¿Cómo al ayudar? colectivo e impactar a jóvenes. Yo vengo de Villa Altagracia, de Villa, de la tierra del Negrito. Entonces, muchas veces también esos jóvenes que están en las provincias, en los pueblos, en los municipios, ven irse a la ciudad y desarrollarse Cuesta en la arriba. ciudad como algo inalcanzable. O sea, si tú eres de provincia. Yo soy Villamella. Sí, eso es una ¿sabes? provincia también. Entonces, es básicamente eso, es romper con esos estereotipos sociales para que continuemos luchando y trazando pauta, porque al final los jóvenes somos el relevo. Claro, Así es. ¿cuándo inicia este podcast? O sea, ¿desde cuándo empezó? Ya empezamos el pasado 22 de abril, lanzamos el primer episodio con María Cela Álvarez. Tenemos la entrevista con José La Luz, como les comenté. Hay entrevistamos también al ministro de la Juventud, Rafael Félix, como figura que representa a nuestra generación. Vienen por ahí unas entrevistas súper interesantes. Vamos a entrevistar próximamente a Tolentino. Son historias, lo que queremos es ir tocando diferentes perfiles que alcancen a diferentes masas. Queremos ser lo más nivelados posible en ese sentido. El concepto de podcast, que normalmente aquí en este país está diciendo, aquí no aguanta un podcast más. Y tú entras a eso, pero ¿qué plataforma se hace? Porque donde yo tenía entendido, solamente era para Spotify, a iTunes y eso, pero ahora también se está llevando visualmente en YouTube. En el caso de ustedes, ¿dónde está? ¿En qué plataforma? Nosotros estamos en YouTube y en Spotify y las demás redes sociales, Instagram, TikTok. Estamos produciendo contenido para cada red social. En TikTok van a poder ver un contenido más relajado, los invitados en otra faceta. En Instagram quizás cortes que conecten un poquito más con nuestra generación. Y algo interesante también es que además de estar dirigidos a jóvenes, con estos entrevistados que tienen otro tipo de seguidores, que quizás no van a ir a ver la entrevista por lo que representa su historia, sino más bien porque quieren conocer qué piensan sobre la actualidad, de la agenda nacional. A María Cela le hablamos de justicia, le hablamos de corrupción, hablamos de Así le gusta a ella, así le gusta. ¿sabes? Entonces, al final, lo que queremos es captar en la mayor cantidad de público posible, porque se está poniendo mucho esfuerzo,
en producir un material de calidad, visualmente también con un concepto muy claro. Dura como 3 horas el episodio de María Cela. Estos tigres están pasados. Los tigres preguntando que si María Cela te dejó hablar en tu programa. No. Mira, Sí, fue una conversación muy interesante. No, yo me imagino. Vamos a tomar llamadas. Está con nosotros Jessy Pérez de Tras el Telón Podcast. Buenas. Aló. Sí. ¡Fierro! ¡Viva la raza, güey! ¡Viva la raza! ¡Patrón! ¡Patrón! Dímelo. Una pregunta a la señorita. Yo estoy escuchando que tú vas a invitar en el podcast a reinas, o sea, mujeres bien chingonas, bien hermosas, bien divinas. Y también a chamacos pendejitos. Hay un compadre, amigo mío, que él quisiera que tú también nos llevara a entrevistar, que es Ponquito. O sea, el que está en el programa, ¿cómo se llama? Ñonguito. Ojito está en la cárcel, muchachos. Hazle el favor a ese güey. Y ya lo entrevista porque él quiere ser como el patrón. Arre con la que barre. Sobre todo para que cuente el tema de la factura, que me parece interesante. El tema de la factura. La factura de la luz, el tema de ir al banco, que él quiere su recibito, tú sabes. Y las 2 facturas que le deben también de... No. Dime, Catherine. Jessy, tienes el proyecto Tras el Telón, pero también tienes una agencia de marketing. Entonces, se llama Red Agency. Sí. Red Agency de comunicación estratégica. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo te manejas entre las dos cosas, cómo lo llevas de la mano, cómo haces para controlar las dos cosas al mismo tiempo. Acompañado de un equipo maravilloso que se da todos los días para que cada cosa fluya. Hay un equipo muy entregado en Red Agency. Tenemos servicios de consultoría de comunicación estratégica, producción audiovisual, eventos, un sinnúmero de servicios relacionados al tema de la comunicación, y yo creo que lo que... Y el entretenimiento. Y el entretenimiento, definitivamente. Pero creo que lo que marca la diferencia en ideas disruptivas, que es lo que nos identifica como agencia, es esa entrega para dar lo mejor a los clientes. Y me enseñó un mentor por ahí que cuando tú te haces acompañar de gente que se siente identificada con el proyecto y con esa idea desde un principio, es lo que marca el éxito. Bueno, pues yo creo que desearte todo el éxito del mundo, invitar a toda nuestra audiencia que escuche Tras el Telón Podcast y haga usted su invitación ahí. Sí, síganos para que... ¿Cuál es mi cámara? Cualquiera, llévatela que tú quieras. Tras el Telón Podcast, @ Tras el Telón Podcast en Instagram, TikTok, estamos en YouTube, en Spotify. Lo que queremos es aportar a nuestra juventud, lo que queremos es inspirar, empoderar y dejar de alguna manera un legado a nuestra generación. Historias con personalidades que han tenido que hacer su filita, como decía al principio, para llegar a donde están hoy, pero que al final envían ese mensaje para que nosotros también sepamos que nos toca hacerla y que lo vamos a lograr. Bueno, pues darte las gracias, Jessy Pérez, Tras el Telón Podcast, y también, bueno, pues vamos con la Red Agency, que la sigan también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. El gusto de las 12.